En el anterior vídeo nos quedamos en la Plaza de la Virgen, a las puertas del gran edificio barroco que la preside, la antigua capilla, actual basílica, dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats. En este detalle del plano dibujado por Tomás Vicente Tosca, en 1704, también se aprecia el pasaje elevado, acristalado, que la comunica con la cabecera de la catedral. Y con esta visión de la maqueta también podemos comprobar con mucha facilidad que la actual Plaza de la Virgen es mucho más grande de lo que era en tiempos de Tosca, la Plaza de la Seu o de la Seu o dels Apóstols, allá donde acababa la capilla que albergaba a la imagen conocida popularmente como la Cheperudeta, allá acababa la plaza. Independientemente de esto, nos encontramos ante un templo barroco de peregrinación y culto, cubierto de tejas azules de Manises, que debemos al requenense Diego Martínez Ponce de Urrana y que, a mediados del siglo XX, fue elevado al rango de basílica menor. Recordemos que, en el mundo católico, basílicas mayores solamente hay 4, San Pedro del Vaticano y las otras 3 grandes basílicas de peregrinación de Roma. En el punto más alto de la Basílica de la Virgen de los Desamparados se divisa una pequeña y muy estilizada linterna, conformada con placas de alabastro y ahora levemente inclinada, que parece hacer de contrapunto modesto al gran farol del cimborrio de la Seu. Pero dicha linterna no contribuye a la iluminación directa del templo, puesto que no tiene continuidad hasta el interior de la capilla elíptica, hasta el espacio en donde rezan los fieles y por donde deambulan los turistas. Es en lo alto de esta elipse enorme donde radican los fabulosos frescos de Antonio Palomino, pintados en los inicios del siglo XVIII. La imagen de culto venerada en este templo fue modelada en una especie de cartón piedra a principios del siglo XV, por encargo de la cofradía vinculada al Hospital dels Innocents, y con el propósito de cubrir las procesiones fúnebres los despojos mortales de los cofrades y de amparar simbólicamente a los fois e innocents, a los ejecutados por la justicia, a los náufragos, a las prostitutas, a los forasteros sin parientes y a un largo etcétera de desamparados. Pero es también muy cierto que la advocación de la Mare de Déu dels Desemparats, tan evocadora, tan fuertemente empática hacia los desafortunados, los considerados enfermos, pobres y desvalidos, tan arraigada en sus orígenes a una cofradía y a un territorio urbano muy concreto, ha estado también muy enlazada con aquellos que han dirigido el rumbo de la sociedad en la ciudad de Valencia durante los últimos 6 siglos. No en balde, mediante los sucesivos cambios de sede, con el traslado a una capilla del exterior de la catedral y, en el año 1667, a la capilla barroca que hemos visto, se enaltecía simbólicamente a la imagen, al mismo tiempo que se hacía más grande la distancia del icono con respecto al espacio físico donde se forjaron sus funciones iniciales, que la ubicaban, quiérase o no, en los márgenes de la principal ciudad valenciana. En efecto, la figura, nacida para confortar en un lugar de dolor y de angustia, como era el primer hospital psiquiátrico de Europa, al lado de un tramo nada monumental de la muralla gótica del Cap i Casal y no demasiado lejos del gran barrio prosibulario del momento, era finalmente trasladada al núcleo emblemático de la ciudad, justamente allá donde se visualizaban mejor las diferentes instancias de poder. No obstante lo dicho, la imagen continuó siendo, también, objeto de una profunda devoción popular que puede acreditarse con estos testimonios gráficos y que ha llegado a nuestros días.
La magnitud de la referida devoción hacia la Virgen de los Desamparados entre toda clase de estamentos sociales, así como el contexto de confesionalidad estatal explican el propósito, finalmente fallido, de construir un templo gigantesco en la década de los años 30 del siglo pasado. De haberse podido llevar a término, el proyecto hubiese convertido a la capilla originaria en el simple pórtico de una rotonda, cuya cúpula, de dimensiones colosales, habría destacado sobremanera más allá del paisaje urbano. La tentativa fue concebida en 1929 y ha llegado a conocerse como el Vaticano Valenciano. De ella nos quedan planos y bosquejos, así como las maquetas y recreaciones virtuales que se realizaron para el MUBIM en ocasión del ciclo de exposiciones Mare dels Desemparats, inaugurado a finales de 2018. Cuando salimos del templo de la Virgen de los Desamparados por su fachada principal y nos volvemos a situar en la plaza, desde allí podemos ver el dorso de la portada barroca de la catedral que, en los inicios del siglo XVIII, nos legó el austroalemán Konrad Rudolf, finalmente partido al exilio con el archiduque Carlos, el rey Carlos III de Valencia, del resto de la corona de Aragón y, aunque por muy poco tiempo, de Castilla, derrotado por los Borbones en la Guerra de Sucesión. Esta puerta, llamada de los hierros o dels ferros, fue finalizada por Francisco Stolz y decorada por las magníficas esculturas de Ignacio Vergara. Aparece precedida de una plazuela rodeada por las rejas metálicas que le dan nombre. Como se observa, la portada exhibe retranqueamientos monumentales barrocos, 2 concavidades y una convexidad, que no tendrían que envidiar demasiado a los que pudieran encontrarse en Roma de manos de Carlo Borromini. De la misma manera, algunas de las composiciones de Vergara podrían recordarle al visitante la labor del también escultor barroco Gian Lorenzo Bernini. Se debe insistir, en cualquier caso, en las razones de la estrechez de esta fachada decididamente espectacular. Con anterioridad a la destrucción de diversas manzanas de casas en lo que ahora es la Plaza de la Reina, en la Porta dels Ferros finalizaba o nacía una estrecha calle, la de Zaragoza, y las dimensiones de la gran portada barroca se ajustaban como un guante a lo exiguo de la amplitud del trazado viario. Es decir, que el diseño arquitectónico se sometió al trazado urbanístico. Nuevamente, una conformación urbana muy al gusto del barroco romano. También desde la Plaza de la Virgen se divisan unas pequeñas cúpulas laterales en la catedral. Son los indicadores exteriores de la reforma barroca clasicista del arquitecto natural de Pedreguer, Antoni Xilabert. Este, avanzado el siglo XVIII, satisfizo las expectativas de los críticos de arte del periodo de la Ilustración, porque, para perplejidad de los actuales apasionados de la Edad Media, acometió toda una revolución artística y arquitectónica y pretendió borrar en la SEU los rastros del gótico. Así, la gran mayoría del interior del templo fue regularizada desde el punto de vista estilístico, en una evocación monumental neorromana que supuso el ocultamiento o incluso el directo sacrificio de la mayor parte de la fábrica gótica original. Lo ojival fue sustituido por lo semicircular, por expresarlo resumidamente. Esta postal muestra cómo era parte del interior de la Catedral Valenciana con anterioridad al incendio del 21 de julio de 1936, provocado por agitadores anticlericales. Eran los primeros días del golpe de Estado contra el gobierno de la República Española y del consiguiente inicio de la Guerra Civil, que finalizaría en abril de 1939.
Esta es, quizá, la mejor fotografía que puede hacerse para sintetizar la enorme e interesantísima complejidad estilística de la Catedral Valentina. Hablamos del fruto, mayormente, del cambio en los gustos artísticos a lo largo del tiempo, pero otras veces también encontramos en la tragedia humana la explicación a dicha variedad de estilos. Ahora nos fijaremos en la casa vestuario neoclásica y austera que, construida en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX y ajena a la catedral, está situada frente a la Puerta de los Apóstoles. Desde este caserón, obra de Cristóbal Sales y convertido en biblioteca pública en el año 1981, cada jueves desfilan los síndicos del Tribunal de las Aguas hacia su cita con el derecho inmemorial. La necesidad de disponer de una casa vestuaria frente a la Seu dataría de antiguo, dada la multisecular ausencia de adoquinado en la ciudad, y en caso de lluvia, tanto los ediles que se dirigieran a los oficios religiosos como los propios síndicos del tribunal que regulaba los riegos podrían llegar al templo cubiertos de barro, y por ello se haría acuciante disponer de un lugar donde pudieran adecentarse. La construcción que contemplamos resolvió definitivamente el problema, y lo hizo con prestancia. Desde la Plaza de la Virgen no puede verse, pero casi a la altura de la puerta románica hay otro pasaje cubierto elevado que comunica la catedral con un edificio cercano, el del Palacio Arzobispal. En el plano de Tosca de 1704 se dibuja con bastante lujo de detalles el Palau del Señor Arquebisbe. Y en la maqueta del Mubim también se puede obtener una visión verosímil del aspecto que tenía dicho edificio en el siglo XVIII. Evidentemente, cualquier parecido entre el antiguo palacio y el actual es pura coincidencia. El incendio sufrido en julio de 1936 supuso el posterior derribo de la mayor parte del recinto, así como la construcción de unas instalaciones afectadas por un decorativismo vacuo. Nuestro pormenorizado recorrido por la Catedral de Valencia y su entorno religioso concluye con la arquitectura, tan poco trascendente, del actual Palacio Arzobispal. Pero no abandonamos todavía la Plaza de la Virgen. En el próximo audiovisual encontraremos, frente a los recintos catedralicio y basilical, el solar ahora jardinado del que fue el Palau de la Ciutat, o Casa de la Ciutat, el antiguo ayuntamiento, así como el edificio que era llamado, en época de Tosca, Palau de la Diputació del General, nuestro Palau de la Generalitat, que entonces tenía una sola torre. Sirvan las anteriores imágenes de la maqueta conservada en el Mubim como preludio del próximo capítulo, el quinto ya de este viaje virtual por la historia del patrimonio de Valencia.